El impuesto al patrimonio se generó una verdadera polémica a partir de los dichos de el Kun Agüero, el exjugador del Manchester, del Barcelona, de la selección argentina, quien consideró que si ya pagaste por ganancias, ¿por qué pagar por lo que ya tenés? Si no era un pagar dos veces. Y por el otro lado, el debate sobre si no deben aportar más aquellos que más tienen, ¿no? Recordando también, apelando a otra frase de un futbolista, la del propio Diego Maradona. Este debate público mediático pone también en discusión el sistema tributario argentino. Por eso nos parece central sumar a este análisis a nuestro columnista Javier Vicen. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Javier, qué lío que armó el Kun y qué linda oportunidad para ponerla en debate, ¿no? Bueno, por un lado hay que celebrar que estos tipos de debates se den en la Argentina y que adquieran notoriedad. O sea, que son debates muy necesarios en un país que tiene pendiente una reforma de su sistema tributario y una discusión seria de su sistema tributario. Así que una figura del talante del Kun Agüero, mediática, conocida, que haya puesto en debate esto, se celebra, más allá de las opiniones personales que pueda tener en torno al impuesto a la riqueza. Tenemos el video para ilustrar lo que dijo el Kun respecto al impuesto a la riqueza. ¿Te parece que lo compartamos, Pablo? Dale, vamos a escuchar a ver qué dijo el Kun Agüero sobre el impuesto al patrimonio. Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, saben lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagas los impuestos. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran. Entonces yo a lo que voy es, escuchen bien. Si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagas el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagas el 50, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, pero vos estás generando plata, entonces si vos generás plata está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Que hay lugares, un montón de países que me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? La discusión planteada por el Kun Agüero y el análisis, Javier. Bueno, primero, ¿por qué existe un impuesto al patrimonio y por qué si ya se pagan otros impuestos existe este tributo? En primer lugar, hay que diferenciar, hay que marcar que no estamos hablando de una doble tributación, sino que son hechos imponibles distintos. Es decir, por un lado están los hechos imponibles que están vinculados a la actividad económica, por ejemplo el impuesto a la ganancia, o la actividad que tienen vinculado al consumo, por ejemplo el IVA, ¿no? Y por otro lado son impuestos patrimoniales que tienen que ver con la riqueza de las personas, que no tienen, o sea, son dos hechos imponibles distintos, porque puede haber una persona que tenga una propiedad o que tenga una riqueza o un patrimonio, pero que no lo haya obtenido a través de una actividad económica, por ejemplo, quienes heredan, ¿no? Es un caso muy marcado de que ahí no hay una actividad económica que ha generado esa riqueza. Es decir, que desde el punto de vista de lo tributario no hay doble imposición como marca el Kun Agüero. ¿Y por qué existen estos impuestos? El Kun dice, hay países en los que no se cobran. Bueno, los países en los que no se cobran los impuestos patrimoniales son excepciones.
y excepciones que se conocen como guaridas fiscales o que se llaman de forma edulcorada paraísos fiscales, que esos son los que no se cobran. Y estamos hablando de países que tienen un Estado casi inexistente, ¿no? La mayoría son pequeñas islitas en lugares muy bonitos, donde aquellos que no quieren pagar los impuestos patrimoniales o los impuestos a la riqueza se refugian para no contribuir en los estados que dan origen a esa riqueza. Eso para aclarar que en la mayoría de los países se cobran este tipo de impuestos. El otro punto es por qué se cobran, ¿no? Porque nosotros tenemos impuestos indirectos, que son impuestos que están vinculados a la actividad que tienen que ver con el consumo y la producción, que no tienen en cuenta la capacidad directa de las personas para contribuir, y después tenemos los impuestos directos que tienen en cuenta la capacidad de las personas, es decir, aquellos que caen en la cabeza de un sujeto, ¿no? Y no de por ejemplo, una actividad que puede ser el consumo. ¿Por qué se cobran? Porque hay un principio de la tributación que es deseable, que es el de la capacidad contributiva, que vos mencionabas, Pablo, al comienzo de la nota. Es decir, aquellos que más tienen, más deben contribuir con el sostenimiento del Estado, y eso es un principio de justicia con el que se organizan todos los sistemas tributarios que dan sustento a las actividades del Estado. O sea, hay un principio que debe aglutinar a la sociedad, que es el de la solidaridad, y que aquellos que más pueden contribuir en sostener la actividad del Estado lo deben hacer. Eso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la justicia. Pero también hay otro punto de vista que justifica, otra premisa que justifica la existencia de impuestos a la riqueza, es aquel que tiene que ver con los beneficios que obtiene quien tiene un capital, quien tiene un patrimonio. Y acá hay que marcar fundamentalmente el siguiente hecho, que es la existencia, o el hecho, o un principio, que es la existencia del derecho a la propiedad privada y el resguardo a la propiedad privada. Es decir, quienes más propiedad tienen, más se benefician, por ejemplo, de los servicios de justicia, más se benefician de los servicios del poder de policía del Estado que resguarda el patrimonio, por ejemplo, un ejemplo muy fácil para entender, usurpaciones, confiscaciones. Bien, es decir, quienes más tienen, más deben contribuir con esos servicios de justicia, esos servicios de poder de policía del Estado, porque se están beneficiando de mayor manera que aquellos que no tienen. Bien, entonces me parece que eso sirve para aclarar de por qué la existencia. Y el tercer punto de por qué la existencia de los impuestos a la riqueza que no le gustan al CUN es que los impuestos no deben desalentar la actividad económica. Es decir, un sistema tributario deseable es aquel que tiene una menor carga sobre las actividades económicas como son el consumo, la producción, las exportaciones. Y es más deseable un sistema que recae sobre aquellos hechos imponibles que no tienen que ver con la actividad económica, como por ejemplo los impuestos a un patrimonio, a las casas o actividades rentísticas que son muy comunes, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces me parece que eso sirve un poco para aclarar en este debate y en la discusión de por qué existen los impuestos a la riqueza o impuestos patrimoniales. Bueno, viste que el CUN está muy en las redes, en Twitch, la verdad que no conozco todas las dimensiones pero está muy metido así. Bueno, vamos a tener que acercarle, ¿no?, las opiniones. Igualmente, algunos los economistas más ortodoxos, los defensores del neoliberalismo y demás, ya salieron inmediatamente a defenderlo al CUN, ¿eh? Bueno, apoyarlo por supuesto, porque ellos pregonan un Estado mínimo, ¿no? Y un Estado mínimo es un Estado sin impuestos. Acá el punto, sobre todo los libertarios, ¿no?, los que mal llamados libertarios, acá el punto es la siguiente pregunta. Yo dejo una pregunta para la audiencia, que la conteste cada uno. ¿Dónde existen países desarrollados o exitosos que no tengan Estado y que no tengan impuestos? O sea, que pensemos en algún país sin Estado y sin impuestos que sea exitoso. Y la verdad que no encontramos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países que en términos económicos son exitosos o que tienen un alto
desarrollo económico y un alto nivel de vida, tienen un Estado presente y tienen fuertes impuestos vinculados al patrimonio. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el impuesto a la herencia, aunque llame la atención, sí, en Estados Unidos hay impuesto a la herencia, el impuesto que en Argentina se dejó de cobrar a partir de 1976. En Francia existen fuertes impuestos patrimoniales, impuestos a la herencia, por ejemplo, está presente en Francia. Entonces, son países que tienen un alto nivel de desarrollo de vida y que su sistema tributario, Pablo, recae con más fuerza en este tipo de impuestos y no tanto en impuestos que tienen que ver con las actividades de consumo y la exportación, como son, por ejemplo, el IVA, las retenciones a la exportación, que son muy comunes en nuestro país. Ahora, estaría bueno preguntarse qué pasa en Argentina con estos impuestos, porque si el CUN debe tener patrimonio en Argentina, estaría bueno saber cuánto está pagando gente que tiene un patrimonio en Argentina, si efectivamente están pagando mucho por su patrimonio en nuestro país. Y les he traído dos tramas para analizar qué pasó con la recaudación el año pasado en Argentina. A ver, la vemos rápidamente, a ver las tramas para poder explicarlo. Bueno, ahí vemos los impuestos nacionales. Todo lo que está en color fucsia, que dice 41%, son impuestos ligados al consumo, a los bienes y servicios, a la compraventa de bienes y servicios. Es decir, básicamente el IVA, que se sabe que es un impuesto regresivo que recae con más peso sobre los que menos tienen. El resto, el azul de arriba, son los aportes y contribuciones a la seguridad social, es decir, los impuestos al trabajo. ¿Bien? Y el otro, el celestito, es el impuesto a las ganancias de las personas físicas y las empresas. ¿Cuánto representan los impuestos al patrimonio y la riqueza de la recaudación nacional? Lo vemos en naranja, apenas 3,1% de la recaudación en Argentina, lo que para los números que se manejan en el mundo es bajísimo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque fundamentalmente el impuesto que recauda la nación, que tiene que ver con la riqueza de las personas, que es el impuesto a los bienes personales, tiene alícuotas muy bajas, es una alícuota que va entre el 0,5% del patrimonio y el 1,25% del patrimonio, pero estamos hablando de aquellos patrimonios superiores a los 18 millones de pesos. Se empieza a pagar este impuesto a los bienes personales en Argentina a partir de los 6 millones de pesos de patrimonio declarado. Ahora, ¿cómo ingresan los bienes al patrimonio, Pablo? Ingresan al valor fiscal y todos sabemos que el valor fiscal es muy bajo. Y a su vez, si tenemos en cuenta una propiedad, por ejemplo, no paga la casa única, la casa habitación. Se empieza a pagar a partir de la segunda propiedad. Preguntémonos cuántas personas en Argentina tienen dos propiedades, ¿no? Son los menos. Es decir, que este impuesto que recauda 3,1% a nivel nacional, que es muy poco, lo pagan muy pocos en Argentina, es decir, aquellos que tienen una fuerte capacidad contributiva. Ahora veamos qué pasa en las provincias que también recaudan impuestos y en la próxima trama. Acá vemos que todo lo que está en fucsia son impuestos ligados también a la actividad vinculada al consumo, básicamente, y a la producción. El impuesto a los ingresos brutos se lleva las 3/4 partes, o más de las 3/4 partes de la recaudación provincial representa. Y apenas el 21% de eso que vemos en naranja en este gráfico, que son datos que aporta el Ministerio de Economía de la Nación, apenas el 21% es la recaudación que está vinculada a los inmuebles y a los automotores, es decir, a la riqueza de las personas, lo que representa muy poco. Y esto, Pablo, es materia pendiente del sistema tributario argentino, darle mayor progresividad para disminuir la desigualdad que tenemos en el país y una cosa que también pasa en toda Latinoamérica. Bueno, absolutamente claro, Javier, para entender la importancia de este impuesto, que lo pagan los que más tienen, y cuál es el impacto real en el contexto tributario en la Argentina. Te mandamos un abrazo enorme y nos encontramos el próximo jueves, ¿te parece? Me parece muy bien. Abrazo, Pablo, y hasta la semana próxima. Muchísimas gracias. El análisis de Javier Vicente.